estará enrocado, todo eso ya estamos imaginando si está todo completo, ¿no? Y que está cimentado sobre roca, obviamente, ¿no? Mira, la roca siempre tiene defectos, y esos defectos, diríamos, se pueden apreciar en lo que le llaman las diaclasas, ¿no? O grietas pequeñitas que siempre hay en las formaciones rocosas. Hay juntas también, ¿no? Que es parte de la formación natural que tiene la roca. Así que, si por acá está el agua, a pesar de que esto es roca, el agua siempre se va a infiltrar y va a ir por debajo de la presa, se va hacia abajo. Bien. Seguramente el que hace el estudio geotécnico y mecánico de la roca va a encontrar qué tan permeable es la roca. Si la permeabilidad es muy alta comparada con la presa, ¿qué tanto muy alta? Basta que sea unas 5 veces más alta que la presa para que se diga que por acá se ha perforado. Si colocamos una pantalla para evitar que el agua se vaya, y la roca va a permitir que el agua se desperdicie, no tiene sentido. Entonces, cuando ocurre eso, cuando la permeabilidad de la roca es mayor que de la presa, ni hablar, se tiene que colocar inyecciones también. Y las inyecciones pueden ser acá, aguas arriba, o acá debajo de la presa. Por eso es que en algunas presas, ¿no?, se simboliza con este tipo de líneas la necesidad de que tiene que haber inyecciones. Y las inyecciones siempre tienen que ir a una profundidad equivalente a la carga de agua que hay acá en el vaso, ¿no? Si tiene una carga H, entonces las inyecciones se van a aplicar, ¿no? Tiene que ser también, por lo menos, a una profundidad H de la roca. Con la finalidad de que no haya mucho fuga del agua. Esto es importante tomar en cuenta porque no es bueno pensar que la roca siempre se la considera impermeable, ¿no? Comparado con la presa, sí podemos decir si es o no más permeable que ella, y por eso se necesita colocar un yeso. Bien, ahora sí sabemos que la presa es homogénea y que hay un dren por ahí que es necesario diseñar de acuerdo a la altura de la presa. ¿Qué tipo de dren van a utilizar? Horizontal, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el filtro dren va a tener este recorrido. Este filtro dren tiene sus capas que ya hemos visto, ¿no? En la que, por ejemplo, la capa superior va a tener un espesor. ¿Qué espesor va a tener este filtro? La parte superior, porque acá estaría el dren, la parte intermedia, ¿sí? Y de hecho, acá tenemos roca. Se entiende que la roca
a pesar de que relativamente impermeable, se va a conocer así, siempre el agua va a tratar de buscar un camino. ¿Ya? Entonces, si la roca en su estudio no presenta muchas partículas finas, porque a veces la roca no solamente es piedra, sino dentro de sus diaplasas o las juntas hay arenillas o partículas finas también, ¿ya? Que van a tratar de escaparse. Pero eso va a depender del estudio que se haga en la roca. En esta presa que ustedes están diseñando no tenemos información obviamente de la roca. Así que por lo tanto en este caso se va a considerar de que no necesitamos acá un filtro en la parte inferior, sino que acá directamente va a estar la roca. ¿Ya? Eso es lo que va a contener este filtro de horizontal. ¿De acuerdo? Bien. Luego, el material de la presa, cada quien ha escogido su material, ¿no? Es ese material el que está en peligro cuando el agua viene por acá a través de la presa, ¿no? Y sale a través del filtro DEM hacia aguas abajo. Entonces lo que queremos es evitar que las partículas que están en este campo de flujo, ¿no?, se escapen por acá. Entonces el filtro tiene que cumplir requisitos. El DREN también, ¿por qué? Porque el filtro tiene partículas pequeñas. Pueden escapar también a través del DREN. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es cómo evitar de que se escapen las partículas que deben ser protegidas. ¿Ya? Acá está, repito, el material de la presa homogénea y luego tomar contacto con el filtro. Esa parte es lo que vamos a ver de acuerdo a una norma, digamos, técnica que ustedes lo tienen esto, una separata, y que más o menos todo este volumen, no mucho, pero si uno lee 1 o 2 3 veces, cuando les quiera, hasta que lo entienda, vamos a ver cómo funciona. Bien. Acá lo que queremos es verificar la estabilidad del filtro. Fíjense, el filtro tiene una función importante. ¿Cuál es? Proteger al suelo, se le llama el suelo base. ¿Ya? Para nosotros, este material de la presa se va a llamar el suelo base. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa evitar, vuelvo a repetir, que las partículas pequeñas sean desalojadas hacia el filtro. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene que ser suficientemente permeable, es decir, dejar que el agua salga rápidamente de acá hacia el filtro. ¿No? Es
Esa es su función, ¿no? Dejar que el agua salga lo más rápido posible. Tiene que ser entonces permeable. Estas dos condiciones son las que se tienen que verificar a través de esta norma. ¿Y qué es lo que quiere una norma para poder hacer el trabajo? Necesita conocer no solamente, repito, sino también el dreno, sus curvas granulométricas y del material base también. Cada vez que se hace un diseño de filtro de esta manera, entonces queremos saber primero la granulometría del material que la cuerpo la presa. Fíjense, como les decía, pues, cuando uno se va al campo y encuentra las canteras del material que va a constituir nuestra presa, hace los ensayos del material que está ahí, se sacan las muestras, se lleva al laboratorio y se hacen las curvas. Pero ojo, es de la cantera, ¿no? Sin embargo, se supone que cuando se compacte ese material capa sobre capa, ese es el mismo material el que va a ser analizado acá en el diseño, porque la presa todavía no existe, estamos diseñando recién. Entonces hablamos de las canteras, y si este material existe en esa cantera, se tiene que sacar varias muestras. ¿Cuántas? Todo depende del dinero que haya, pero por lo menos siquiera unas 3 muestras, lo más barato posible. Sería interesante, ¿saben por qué? Porque si obtenemos una curva con una sola muestra, supongamos que nos hacen, nada nos garantice de que más allá en la misma cantera el material cambie un poco. Y ese gran volumen va a irse a la presa. Entonces tenemos que seguir hallando más curvas que probablemente tengan otra configuración, ¿no? O algo parecido a esta de acá. Ya pues el experto en mecánica de suelos dirá cuántas muestras son necesarias para tener la mejor representación de la granulometría de ese material. Tal es así que si hay varias curvas según las muestras que se han sacado, ¿no? Lo que nos interesa es simplemente la envolvencia. Tenemos varias curvas, nos interesa solamente la envolvencia, es decir, desde acá fijamos una línea como esta y la otra línea como esta. Bueno, exagerando por acá, ¿no? Esas dos líneas van a representar el paquete de curvas del material del suelo base. Bueno. Y así también para el filtro, que se extrae también de una cantera, se hace lo mismo, igualito. ¿Ya? Para el red también. ¿Por qué? Porque si es piedra chancada, que importa, pero se haga su curva, una de varias muestras, y también obtenemos otro paquete como eso y delimitamos otra vez con líneas. Y así, cualquier material, inclusive el material que va a estar debajo del riprap, ¿no? Vamos a utilizar el material. También de esta se necesita un paquete de curvas que hace lo mismo.
el RAP también, porque es un material. También se hace curvas, ¿no?, de la cantera o donde ustedes quieran extraer material, y así se hace lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se exige. Es caro, pero eso se hace cuando se hace ya el expediente a nivel de la construcción de la presa ya. Porque cuando uno hace recién, digamos, perfil, por decirlo así, del proyecto, no conviene hacer gastos muy fuertes y no es obligatorio que se haga un paquete de curvas. Con una suficiente para ver más o menos cómo es el comportamiento de ese material. Pero recuerden que cuando se hace el presupuesto para hacer el diseño de la presa a nivel de obra, se tiene que presupuestar todo eso. Todo eso. Bien. El siguiente paso es considerar de que hay tamaños de partículas características según esta norma. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que debemos tener siempre ya registrado al 15% y al 85% el tamaño de partículas de esas dos líneas extremas. Es decir, al 15% cuánto es de esta línea, al 15% cuánto es de esta línea, acá se llamará pues entre 15, ¿no? También estamos al 85% y al 85%. Resulta que en toda la experiencia de diseño de filtros, todas las partículas que están en este rango son las que, digamos, representan la mayor cantidad de partículas que pueden ser afectadas. Y por lo tanto, es necesario conocer esos valores. Bien, si hablamos de partículas finas, de acuerdo también a muchas experiencias, ¿cuáles son las partículas especialmente del material de la presa homogénea, ¿no?, o de una presa heterogénea sería el núcleo? Siempre este material o de un núcleo se supone que son partículas finas, porque tienen arcilla, limo, arena fina. Pues ahí en los materiales está la mayor cantidad de partículas finas. Entonces se ha visto que esas partículas finas tienen que evitarse que se escapen a través del filtro. Recuerden que un material que constituye una presa homogénea o un núcleo siempre va a tener en su composición arena, arcilla, limo, grava inclusive tiene también. ¿Ya? Tiene piedras también, ¿no es cierto? Pero a nosotros no nos tiene por qué preocupar las piedras, porque las piedras jamás van a pasar por el filtro, ¿no es cierto? Solamente van a pasar las partículas pequeñas. ¿Y cuáles son esas partículas que son más susceptibles o vulnerables a pasar a través del filtro? Toman como referencia el tabiz número 4. Es decir, acá, si esto representa al material de la presa homogénea o al núcleo, tenemos que ver dónde está la malla número 4. La malla número 4 representa un tamaño de
4.75 milímetros. Entonces tenemos lo siguiente. Acá, ¿qué puede desde 0.0001? No sé, desde cuándo irá pues el tamaño que ustedes quieran, ¿no? Hasta, se va hasta 3 pulgadas a veces, ¿no? La curva de la geométrica. Buscamos el tamiz número 4, digamos que está por acá. El tamiz número 4 dice que tiene una abertura de 4.75 milímetros. Todas las partículas que están a la izquierda de este valor son las que están en peligro de que se escapen. ¿Ya? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos la curva, el paquete de curvas a la izquierda de este valor, supongamos que es así, se me ocurre, ¿ya? No, y este está hasta el 100%, por supuesto, ¿no? Curva está hasta el 100%, todo esto está hasta el 100%, desde 0 hasta 100%. Estamos hablando de todas las curvas, porque acá subimos ahí, ¿ya? Si es que está todo a la izquierda, significa que todas las partículas están en peligro de que se puedan escapar a través del filtro. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que el paquete de curvas está en esta posición? Vamos así. ¿Ya? Este es otro paquete. ¿Ven? Significa que hay una porción de partículas, ¿ya?, más grandes que no están en peligro. Y que solamente esta porción de acá para abajo sí son las que están en peligro. Estamos hablando, voy a repetir, del material que va a trabajar como material impermeable de la presa. Estamos hablando de ese material o del núcleo. ¿De acuerdo? Siempre un núcleo o una presa homogénea va a tener este tipo de partículas, siempre va a tener. Será absurdo, pensemos que el núcleo va a estar por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque por acá estarían las arenas, las gravas, entonces no tiene sentido. Estamos hablando de esta zona. Bien. Si es que todas las partículas son más pequeñas que 4.75, se aplica directamente la norma, sin tener que hacer un reajuste de la curva. Así que, pero ¿qué pasa cuando el material tiene partículas más grandes que esta? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a tomar en cuenta solamente esta parte en el diseño? Porque cuando se diseña un filtro, es que vamos a diseñar también dos líneas. Si nosotros, por ejemplo, acá, esta figura, este es el material, quiero un filtro que cumpla las funciones que yo quiero, ¿ya? Estos dos. Y obviamente va a estar a la derecha, claro. Pero fíjense,
Los materiales del filtro se diseñan con partículas que deben estar a la izquierda de la zona. Y tiene que ser una curva íntegra, hasta el 100%. Entonces, para yo poder diseñar un filtro para este paquete que está todo a la izquierda, no hay problema, porque rápidamente se aplica la norma, seguramente puede hacer que el filtro pase por acá, ¿no? No es así, ¿ya? Pero si hay materiales que tienen estos dos tipos de partículas, la norma dice, tiene que ver qué cantidad de partículas son las que pasan por ese tamiz. ¿Ah? Acá. Ya. Entonces, acá dice el porcentaje que pasa, ¿no es cierto? El porcentaje que pasa a la malla tal. ¿Sí? Para esta línea, el porcentaje que pasa a la malla número 4 es tanto por ciento. Para esta línea, el porcentaje que pasa a la malla número tanto es 7%. Si nos damos cuenta, estas dos líneas que están a la izquierda, el porcentaje que pasa a la malla número 4 para esta línea es el 100%, ¿verdad? Claro, porque todo pasa de esta línea. El porcentaje que pasa por la malla número 4 es también el 100%, porque todo pasa. Pero para las otras no. Entonces, por lo tanto, con un ejemplo muy rápido, vamos a imaginarnos, pongamos que ocurre lo siguiente, puede ser para esta línea, ¿no? Ese, por ejemplo, mira, por la malla número 4, pasa el 79.50%, ¿ya? Por la malla número 4. ¿Veis así? Estamos hablando de esta línea, o de la otra, de cualquier línea, ¿ya? Y luego tengo que saber cuáles son los otros porcentajes para las siguientes mallas. Por ejemplo, para el número 10, vamos a medir es 74.78%. Para la malla número 40 también, por ejemplo, en este análisis, sale 57.85%. Para el número 60 es 65.07%. Para el número 100 es 58.62%. Para el número 200 es 53.47%. Y realmente se queda en la número 200, ¿no? Cada vez que ustedes tienen una curva, toman a veces como valor inferior, por decir, de partículas, la número 200. Ya que recordar que la número 200 en tamaño de partícula es 0.075 milímetros, ¿no? O sea, la altura que tiene la malla número 200. Y la malla número 4 es 4.75 milímetros. Bien, entonces, eso es lo que generalmente no se trata de analizar en la información que uno tiene de la. Se consta que la malla número 200 está pues por 0.075, por acá, ¿no?
Bien. La idea es descartar estas partículas que están a la derecha, que son más gruesas. Eso implica reajustar estos valores, estos porcentajes. ¿Y cómo así? Se supone que este 69.50% va a representar ahora sí el 100%. Es decir, nos vamos a imaginar que esta porción de la curva que está por acá va a subir, ¿ya? Y esta porción de esta curva que está por acá va a subir. Y si va a cambiar de posición, esos porcentajes de cada de estas mallas van a cambiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la curva va a cambiar de posición. ¿Ya? Entonces, hallamos un factor que significa dividir 100 entre este de acá. ¿Sí? Y ese factor multiplicar por cada uno de los valores. O lo que es lo mismo es hacer una regla de 3 simple, ¿no es cierto? Si esto equivale a 100, ¿cuánto será esto? Igualito, ¿ya? Pues acá tenemos lo siguiente, haciendo ese, bueno, si es que hablamos del factor, sería 100 entre 79.50 y nos da un factor de 1.26. Más fácil multiplicar el 1.26 por cada uno de estos valores, ¿no? Tenemos 99.22, 89.49, 81.99, 73.36 y 67.37. Entonces, estos son los valores que se han ajustado desde la base. Y ahora sí, dice que por la malla número 200 pasa el 67.37. Es lo que estamos ya obligando a que ocurra. Que cambie de posición esa línea, esas dos líneas, si es que tenemos la información de las dos líneas. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, diríamos, en términos de la figura? Que por acá está la malla número 4. Lo que estamos haciendo es que esta porción y esta porción son más, ¿cierto? Más o menos ocuparían una posición como esta. Es lo que estamos haciendo un ajuste. ¿Ya? Cambiamos de posición la parte de las partículas que están aquí. Entonces, según la norma, vamos a ver en qué categoría estarían ubicadas esos materiales que están ajustados. Y eso se toma como referencia la malla número 200. La malla número 200.
ya nos dice qué porcentaje es para, si esto le representa para esta línea, estaremos pensando que la malla número 200 estaría por acá y no es un porcentaje, ¿cierto? Ya. Tomamos como referencia la malla número 200. Claro, para la otra curva también se hace lo mismo, por supuesto se ajusta también. Y nos interesa saber cuál es el porcentaje que corresponde a esta malla número 200. Para la otra curva será por acá, ¿no? Ahora sí. Estamos hablando de esta curva. ¿Okay? Comprobamos que para la malla número 200, acá es 67.35%, lo que pasa a la malla número 200. ¿Entiendes que es así? ¿No? Y la curva se sigue dibujando, pues si tiene una cola por acá, ¿no? Seguramente por acá puede ser que haya más información. ¿Ya? Bien. Este valor sirve para entrar a la tabla número 2. Tabla de 2. Primero, la tabla de 1. La tabla de 1. Se llama categorías de materiales del suelo base. Bien, esta tabla nos presenta 4 categorías: 1, 2, 3, 4 categorías. Acá dice categoría. Acá dice porcentaje más fino que el tamiz número 200. Lo que está en la categoría 1 es porque más del 85% pasa el tamiz número 200. Acá, según este ejemplo, es 67.27 la cantidad de partículas que pasan la malla número 200. ¿No? Entonces, no estamos en la categoría 1. Categoría 2 dice de 40 a 85%. Entonces vemos que el porcentaje que pasa a la número 200 de la curva ajustada está dentro de este rango y por lo tanto el suelo base es la categoría 2. Y así tenemos para 3 que es de 15 a 29 y la 4 es bien. Entonces ya tenemos ahí la categoría en la cual cae el suelo base utilizando la curva ajustada. ¿Ya? Hay materiales que, como les decía, que seguramente no necesitan un ajuste si es que caen toda la izquierda.
Se trabaja con los pocos lados, ¿no sé? Bien. Criterios para filtros. Criterios para los filtros. Acá solamente voy a hacer referencia para el ejemplo que estamos siguiendo. ¿Bien? Estamos interesados en la categoría 2. Categoría de suelo base. ¿Sí? Y acá en la otra columna está la descripción del suelo base. Especialmente suelo más fino que el tamiz número 200, ¿no? Porque de acuerdo a eso vamos a ver la categoría. Pero aquí el suelo 2 dice, mira, acá seguramente el suelo tiene arenas, tiene limos, tiene arcillas y arenas limosas y arcillosas. Y hace recordar de que del 40 al 35% es más fino. ¿No? Más fino que la arena, como siempre, por supuesto, ¿no? Y en la otra columna está criterios de filtro, dice criterios del filtro en términos de tamaño máximo. Bien. En otras palabras, ¿qué tamaño debe ser la partícula de filtro para que cumpla su función y proteja este material? Dice así, utilizan la letra mayúscula para diferenciar la letra minúscula, que selecciona la base, y dice el D15 debe ser menor o igual que 0.7 milímetros. Bien, así que si tenemos ubicados ya los materiales que están acá, vamos a ver dónde está el 0.7 milímetros, ¿no? Acá está 4.75 milímetros. 0.7 milímetros está muy acá, muy a la izquierda, porque la malla número 900 tiene una abertura de 0.075, o sea, por acá está la 0.075, ¿no? Entonces, ese
ese tamaño de 0.7 milímetros está por esta zona, ¿no? Luego que esté por acá. Ya, ahí. Bien. Dice, el D15 del filtro debe ser menor o igual que 0.7. ¿Qué significa eso? Acá tenemos que darnos cuenta por dónde está el 15% de la escala, ¿no? La escala vertical. Acá, esto va a ver, miren acá 67.37% está bien alto, ¿no? Está el 40, el 30, el 15 está mucho más abajo, no por esta escala, ¿no? Sino que acá yo lo he dibujado muy abajo, por decir las cosas. Parece así que el resto del porcentaje está más abajo, ¿no? ¿Sí? Está abajo. Vamos a dar la figura un poco para que se entienda la situación. Para esto de acá. Ya lo has hecho tu red. No, eso. Sí cayó. Sí. Dos videos has subido que no son nada. Por acá estaba la malla número 200, ¿sí? Bien, entonces, estamos hablando del D15, mayúscula. Así que vamos a considerar que por acá está el 15%. 15.0. Acá está el 100. Este es 63.7%. Acá está el 15%, vamos por ahí está el 15%. Así que entramos con 15%, dice así, ¿no? De 15. Y ubicamos el valor de 0.7 milímetros. Supongamos que el valor de 0.7 por acá. $0.7 milímetros, supongamos que está por acá. Recordemos que acá está la malla número 4, ¿no? Por acá están los 4.75 milímetros. Esta es la malla número 4. El número 200, que es de 0.075 milímetros. Bien. De acá, 15% la línea, y este valor nos da un punto. Dice que el filtro debe estar con de 15 menor o igual que esto. ¿Qué significa? Que por acá debe pasar el litro. Por ahí debe pasar. Tal que el de 15
¿no? Su D15 sea menor o igual. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos observando. ¿De qué más hay? Vamos a ver si lo que sigue. Bien, con eso estamos logrando de que estas partículas no se escapen a través del filtro. ¿Ya? Ahora, para que el filtro tenga una permeabilidad suficiente, dice que según la norma, no, ya no salimos de la tabla, seguimos con el caso de la norma. El primer paso, ¿no? Solo para que ustedes nuevamente recuerden, consiste pues en preparar las curvas, corregirlas, ver qué categoría es, entrar a la tabla y esas cosas, ¿no? Luego dice, vamos a garantizar la permeabilidad con el siguiente criterio. Salimos ya de la tabla y dice que si el D15 mínimo debe ser mayor o igual que 3 a 5 veces el D15 antes de la clasificación. Pero no menor de 0.1 milímetros. A ver, el de 15 mínimo es el más pequeño. ¿Qué significa? De que acá en principio estamos cumpliendo el requisito de que el D15 sea menor igual que 0.7. Es decir, puede pasar por acá, o puede pasar por acá, por acá, por acá, por acá. Cualquier línea que yo pase por cualquier punto a la izquierda de este, cumple este requisito, ¿no? De que sea menor o igual que 0.7. Es el primer requisito que estamos viendo de acuerdo a lo que dice la tabla, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿No? Cualquiera. Pero con esta condición me pone un límite. Por la izquierda me pone un límite. Dice, el D15 mínimo debe ser 3 o 5 veces el D15 del material base. Antes de hacer la corrección. En otras palabras, venimos acá al suelo sin corregir, ¿ya? Acá está el suelo sin corregir. Estamos tomando, por ejemplo, este suelo de acá, que tiene partículas gruesas, este de acá, ¿no? De esta curva sin corregir, sacamos el de 15. Tenemos 15%, ¿no? Entramos y tenemos dos 15, este y este, porque son dos curvas las que estamos analizando, ¿no? Así que, según esto, dice que el D15 debe ser mayor o igual que 3. Vamos a ver, D15 mínimo, vamos que es igual de 3 a 5 veces
el D15 está allá. Tenemos dos D15 de la curva original. Por lo tanto, tenemos dos D15 mínimos también del filtro. ¿Cierto? Tenemos otro D15 mínimo para el otro valor. Tenemos dos valores de estos calculados. ¿Ya? Dos valores de estos calculados. Uno para este punto y otro para este punto. Entonces vamos acá al D15 calculado para el primer valor y supongamos que nos dé por acá. Para otro valor, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué significa? Que el filtro tiene que estar dentro de este rango. Desde acá hasta acá, porque es más pequeño. Así que este es otro punto de referencia por donde debe ir el filtro. Pero con la condición de que esos valores no sean menores de 0.1 milímetros. Si el 0.1 milímetros, ¿por dónde está? Miren por dónde estaría a la derecha de este valor. 0.1 estaría por acá. Por acá está el 0.1 milímetros. ¿Ya? Dice, cualquier valor calculado con esa fórmula de allá nos debe dar un valor, pero si es menor que 0.1, no nos conviene que pase por acá, sino por la derecha de ese valor. Por acá tiene que pasar el filtro. Ya no por estos costados, aunque sean calculados, porque ese es el requisito. Y nos estamos dando cuenta que más o menos cuál es el paquete de curvas por donde debe ir pasando el filtro. Hasta ahí estamos cumpliendo con lo que nos dice la norma según este criterio para que el agua pase con facilidad. Pues no conviene que el filtro tenga partículas más pequeñitas que estas, no conviene. Por eso es que lo pasamos a la derecha de este valor, las partículas del filtro, por acá deben estar. Entonces nos damos cuenta que por acá está el paquete de curvas o tamaños que debe contener el filtro. En la zona baja, ¿no? Diríamos, de la gráfica. ¿Bien? ¿Qué más? Fíjate, dice el siguiente paso, dice: establezca el tamaño máximo de partículas en 3 pulgadas y el máximo que pase también el número 200 al 5%. A ver, ¿qué significa eso? Como ustedes han visto siempre las curvas granulométricas que se preparan en el laboratorio, utilizan como tamaño máximo 3 pulgadas, ¿no? Tamiz. ¿Sí? Sí, salgan. De acuerdo a la norma, dice entonces que debemos establecer como tamaño máximo 3 pulgadas, 75 milímetros. Lo buscamos en esta figura por dónde están los 75 milímetros. Porque hasta ahí debe ser el tamaño máximo del filtro.
75 milímetros, que equivale a 3 pulgadas. Es decir, el filtro debe tener partículas hasta este tamaño máximo. No puede ser más grande. Entonces, para que dibujemos esta parte que falta del filtro, tenemos que tomar como referencia la inclinación que tenga este paquete de líneas del suelo base. En otras palabras, es bueno que las líneas que se dibujen más o menos tengan esta tendencia también, ¿cierto? Es decir, seguimos más o menos el camino, ¿no? Que sigue esta línea y esto de acá también que se parezca a la otra. Si queda a la izquierda de esto, estamos bien, pues, ¿por qué? Porque estamos dibujando un paquete de curvas que cumplan este requisito. Pero si por cuestiones de dibujo estas curvas fueran más llanas, por decir así, y tal que cuando se dibuje estas curvas estén por acá, por ejemplo, ¿ya? Y aparece esta configuración, vamos así, no es conveniente. Pues se tiene que hacer. Esta parte se tiene que corregir y dibujar líneas que obligatoriamente tienen que estar a la izquierda de esta línea siempre. Entonces se tiene que dibujar de repente un paquete de curvas que tenga esta forma, ¿ah? Obligatoriamente. Seguramente ya no vamos a tener la tendencia de material original del suelo base, sino que ajustamos este paquete de curvas tal que todas sean menores que este tamaño. Esa es, digamos, la parte que complementa al dibujo de estas dos líneas, como ven ustedes, ¿no? Pero acá en la norma también, para saber si esas dos líneas ya están bien definidas, ¿no? Vamos acá. Hablando de filtro, siempre, según lo que hemos leído, repito la lectura, dice: establezca el tamaño máximo de partículas 3 pulgadas, o sea, 75 milímetros, es lo que estamos indicando, y el máximo que pasa es también del número 200 al 5%. ¿Qué significa eso? Buscamos el 5% de las curvas. Podemos por acá. ¿Ya? 5% de las curvas. Buscamos y trazamos una línea horizontal. ¿Sí? Si estas son las dos líneas que hemos elegido para el filtro, estas son líneas que tienen que continuar. Su dibujo continúa. ¿Sí? ¿Cierto? Esa es la idea. Estas dos líneas, al continuar su dibujo, van a cortar al 5% horizontal. En dos puntos también, acá y acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto?
Recuerden que la malla número 200 está por acá, 0.075. Esta es la malla número 200. Dice que máximo el 5% debe pasar la malla número 200. Dice así. Máximo el 5% de estas curvas, máximo debe pasar 5% por la malla número 200. Acá está la malla número 200. Si nos damos cuenta, la malla número 200 va a cortar bien a las dos curvas o a una de ellas, como acá aparece en el ejemplo. Voy a dibujar con otro color la línea que representa la malla número 200, solamente la malla número 200. Según esta figura, la malla número 200 corta a la línea de la izquierda en este punto. Y acá a la derecha no lo corta. ¿Bien? Si nos damos cuenta, este puntito verde que acabo de dibujar tiene un porcentaje. Está a la izquierda. ¿No? La 200 corta esta línea acá y me da un porcentaje. Supongamos que me dé, les digo, 8%. Pero acá dice, no debe ser 8%, sino máximo 5%. ¿Qué significa esto? Esta línea tengo que correr hacia la derecha. Claro. Porque si lo corro, entonces ya estamos aceptando de que menos del 5% va a pasar la malla. En esta línea, por ejemplo, de acá, la malla número 200 no lo corta. No lo corta. Entonces, no hay problema. ¿Por qué? Porque son partículas un poquito más gruesas. Pero acá dice, ¿qué pasa si esta lo corta en un punto tal que significa 8%? Quiere decir que hay 8% de partículas muy pequeñitas, muy finitas, que el filtro no va a permitir que pase el agua. Entonces, si tiene 5% o menos, sí va a permitir que pase el agua fácilmente. Este punto de acá es más grueso por ser el tamaño que este punto, o sea que sí va a dejar pasar el agua. Pero este de acá no, porque más del 5% son partículas muy finitas, no nos conviene. Corremos esta línea más que corta la malla entonces 9%. Y corregimos esta línea. De esa manera hemos dibujado un paquete de curvas que va a representar el filtro de este suelo básico.